El Wendigo es parte del sistema tradicional de creencias de varias de las tribus algonquinas del noreste de Estados Unidos y Canadá, sobre todo los Ojibwa y los Saulteaux, los Cree, los Naskapi y los Innu. 6. Aunque las descripciones de la criatura varían, es común que todas estas culturas describan a los Wendigos como seres sobrenaturales malévolos, antropófagos y poseedores de un gran poder espiritual, Manitu. Están fuertemente asociados con el invierno, el norte, el frío, la hambruna y la inanición. Al mismo tiempo, los Wendigos son personificaciones de la glotonería, la codicia y los excesos. No se satisfacen únicamente con matar y consumir a una sola persona, sino que constantemente están buscando nuevas víctimas ya que su hambre nunca se sacía. En algunas leyendas, los humanos que se ven sobrepasados por la codicia pueden llegar a convertirse en Wendigos. De este modo, el mito del Wendigo tiene también como propósito promover la cooperación y la moderación. Entre los Ojibwa, los Cree, los Naskapi y los Innu, los Wendigos se describen como gigantes, muchas veces más grandes que un hombre, característica ausente en mitos de otros pueblos algonquinos. Cuando un Wendigo devora completamente a una persona, su estatura crecerá proporcionalmente a la carne que ha consumido, por lo que nunca se verá satisfecho. De este modo, el Wendigo es descrito simultáneamente como un ser glotón y a la vez demacrado por la inanición. En todas las culturas donde está presente el mito del Wendigo existe la creencia de que los seres humanos pueden convertirse en este monstruo si alguna vez practican el canibalismo o si son poseídos por el espíritu demoníaco de un Wendigo, a menudo durante un sueño. En cuanto se da la transformación, la persona se volverá violenta y obsesionada con el consumo de carne humana. La causa más frecuente de la transformación en Wendigo es que la persona haya recurrido al canibalismo, devorando el cuerpo de otra persona con el fin de evitar morir de hambre durante un período de gran necesidad, por ejemplo, durante los duros y fríos inviernos. Entre los algonquinos, el canibalismo se considera un grave tabú, incluso si se practica para salvar la propia vida. En sus creencias, se acepta más el suicidio o la resignación a la muerte como solución al hambre extrema. En cierta forma, el mito del Wendigo funciona como un método disuasivo y una advertencia contra el canibalismo. Aquellos que lo practican corren el riesgo de convertirse en este monstruo. Entre los Assiniboine, los Cree y los Ojibwa existió una danza satírica que se practicaba en tiempos de gran hambruna para reforzar el tabú sobre el Wendigo. Esta danza ceremonial, conocida por los Ojibwa como Uyindigo o Kanzimowin, se realiza actualmente como parte de las actividades del último día de la danza del sol, e incluye el uso de una máscara y bailar hacia atrás al ritmo de un tambor. Las leyendas acerca del Wendigo son numerosas. En varias historias, se cuenta que fue un gran cazador que se perdió en el bosque y que, por alimentarse con carne humana, fue castigado y se transformó en este monstruo con grandes manos con garras y muy ágil, que se alimenta de carne humana. 7. A veces se le personifica como el viento sobre las copas de los árboles o como un espíritu. Otras, como un ser musgoso que habita en lo profundo del bosque. Otras, como una terrible criatura mitad bestia, mitad hombre. El Wendigo llama a sus presas por su nombre, y cuando éstas oyen su llamada no pueden evitar el correr a las profundidades del bosque y perderse para siempre. En otras se le describe como un espíritu del bosque, corpulento y con pelo blanco, que se alimenta de musgo. En otras versiones se cuenta que comía guerreros que se aventuraban demasiado en los grandes bosques desiertos y helados del norte de Canadá y Estados Unidos y que se perdían en los mismos. Una leyenda narra que el primer Wendigo fue un mortal traicionado por su amada que, para vengarse, la mata y se come su corazón. Sin embargo, en vez de saborear el calor de su venganza, el corazón se le congeló y lo convirtió en una bestia que comía corazones. En otras interpretaciones de este ser, se le describe como un mero acompañante de los viajeros. Cuando una persona viaja sola por el bosque, el Wendigo la sigue y desaparece cuando él mismo se vuelve para cerciorarse de si hay alguien a su espalda. En estas historias el Wendigo es totalmente inofensivo en sí mismo, pero el miedo lleva a provocar que el viajero se extravíe en el bosque o se despeñe por un precipicio simultáneamente. Los Wendigos eran la personificación de la gula, codicia y exceso, sin satisfacerse nunca tras matar y comerse a otra persona, siempre buscando nuevas víctimas. En algunas tradiciones, los humanos sobrecogidos por la codicia se podían convertir en Wendigos. El mito del Wendigo sirvió por lo tanto como un método para fomentar la cooperación y la moderación. 6. Entre los Ojibwe, Cree orientales, Uesmainesuampi Cree, Naskapi e Innu, se decía que los Wendigos eran gigantes, varias veces más grandes que un ser humano, característica ausente en el mito del Wendigo en otras culturas algonquinas.
7. Cada vez que el Wendigo se comía a otra persona, crecería en proporción a lo que había comido, por lo que nunca estaría lleno. 8. Por lo tanto, los Wendigos pueden ser representados simultáneamente como glotones y famélicos. Todas las culturas en las que ha aparecido el mito del Wendigo comparten la creencia de que un humano puede convertirse en uno si practica el canibalismo. 1. O, alternativamente, es poseído por el espíritu demoníaco de un Wendigo, a veces en un sueño. Una vez transformado, la persona se volvería violenta y obsesionada por comer carne humana. La causa más frecuente de esta transformación en Wendigo está en si la persona ha recurrido al canibalismo, consumiendo el cuerpo de otro ser humano para evitar morir de hambre durante un momento de extremo sufrimiento, como los duros inviernos o la hambruna. 9. Entre las culturas algonquinas del norte, el canibalismo, incluso para salvar su propia vida, se ve como un tabú importante. La respuesta adecuada a la hambruna era el suicidio o resignarse a morir. 10. En otro aspecto, el mito del Wendigo pudo servir como disuasivo y advertencia para aquellos que recurrían al canibalismo. Aquellos que lo hicieran se convertirían en el propio Wendigo. Entre los Assiniboine, los Cree y los Ojibwe, se realizaba originalmente una danza ceremonial satírica durante tiempos de hambruna para reforzar la seriedad del tabú del Wendigo. La danza ceremonial, conocida como Uyindigo o Kancimoine en Ojibwe, y hoy realizada como parte de las actividades del último día de la danza del sol, implica llevar una máscara y bailar sobre el tambor hacia atrás. 11. La última ceremonia del Wendigo realizada en Estados Unidos se realizó en Lago Índigo de Star Island de Lago Cass, situado en la reserva india del Lago Leech en el norte de Minnesota. 12.